El Tribunal Supremo de España ha declarado culpable al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, de besar a la jugadora Jenny Hermoso sin su consentimiento. Esto ocurrió durante la Copa Mundial Femenina de Fútbol. Están surgiendo nuevas actualizaciones sobre este caso, y también detalles acerca de lo que el tribunal ha dictado. Según lo que se ha dado a conocer hasta el momento, Luis Rubiales deberá pagar una multa cuyo valor excede los 10.000 euros como parte de su sentencia. La multa ya fue impuesta por el tribunal, y con ello el caso que acaparó titulares a nivel global llega a su fin. El Tribunal Supremo tomó la decisión de absolver a Rubiales de los cargos de coerción. Sin embargo, lo declaró culpable de haber besado a Jenny Hermoso sin su debido consentimiento. Deberíamos estar conectando en este momento con nuestro corresponsal deportivo Rob Harris, quien tendrá más información sobre el caso. Rob. Este fue un caso de gran repercusión vinculado a la final del Mundial, donde España venció a Inglaterra en agosto de 2023. Las imágenes del entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, besando a la jugadora estrella Jenny Hermoso en el podio, dieron la vuelta al mundo. Jenny Hermoso declaró que el beso no fue consentido y los fiscales lo consideraron una agresión sexual. Rubiales afirmó que tenía su consentimiento, dijo que le había preguntado de antemano si podía darle el beso, pero Hermoso insistió en que no le dio ningún tipo de consentimiento. Fue un caso que provocó repercusiones verdaderamente profundas y significativas en toda España. El incidente generó un amplio debate sobre los derechos de las mujeres y la misoginia no solo en el ámbito del fútbol, sino en toda la sociedad. Y las últimas semanas han estado marcadas por el juicio a Rubiales y 3 coacusados más. Luis fue acusado de agresión sexual en relación con el beso que no fue consentido, y también por ejercer coacción hacia la jugadora. Se ha informado que Rubiales ha sido hallado culpable de besar a Jenny Hermoso sin su consentimiento durante la final del Mundial, después de la victoria de España sobre Inglaterra en Sídney. No obstante, Rubiales ha sido absuelto de la acusación de coacción. Esto está relacionado con los días posteriores a la final del Mundial, cuando parece que en un intento de defender su propia posición y minimizar el incidente de alguna manera, Rubiales trató de persuadir a Jenny Hermoso para que emitiera declaraciones en su apoyo. Supuestamente, intentaron que ella grabara un video expresando su apoyo hacia él. Todo culminó una semana después de la final del Mundial, cuando Rubiales se presentó en la Asamblea de Emergencia de la Federación Española. Se pensaba que iba a dejar su puesto como presidente de la federación, pero decidió seguir adelante. Dijo que era una persecución injusta y criticó con firmeza a aquellos que buscaban socavar su posición. No obstante, tras semanas de creciente presión, se vio obligado a dejar su puesto como presidente de la federación. Para entonces, ya estaba suspendido también del fútbol mundial. Era el vicepresidente del organismo rector del fútbol europeo, la UEFA. Luego, la FIFA decidió suspender a Rubiales por 3 años de cualquier actividad vinculada al fútbol. Eso fue en octubre de 2023, así que está cumpliendo esa prohibición. Sin embargo, los fiscales habían solicitado una condena de 2 años y medio en este caso, ya que una sentencia de menos de 2 años generalmente no conlleva tiempo de prisión en España. Los detalles que acabamos de recibir de la Audiencia Nacional indican que fue encontrado culpable de besar a Jenny Hermoso sin su consentimiento. Parece que la sentencia para Luis Rubiales incluye una multa económica superior a los 10.000 euros. Y esa multa sería la principal sentencia judicial que Luis tendrá que afrontar. Pero sin duda alguna, este es un episodio que ha significado también una caída estrepitosa para su reputación e imagen personal. Estos videos son de la semana pasada en la corte. Estuve escuchando el testimonio de varias horas de Rubiales defendiendo su posición. En conclusión, Luis Rubiales no cumplirá ninguna condena de prisión, a pesar de que los fiscales en España la habían solicitado durante el proceso judicial en su contra. Según Jenny Hermoso, este suceso opacó el momento más importante del fútbol español en la historia del fútbol femenino, ganar por primera vez la Copa del Mundo, y el acontecimiento ocurrió tras un periodo de agitación en la federación. Más de una docena de futbolistas decidieron no unirse al equipo por problemas con el entrenador Jorge Vilda. Vilda también estaba siendo juzgado por presunta coacción. Estamos a la espera de la resolución de esa parte del juicio. Sin embargo, este caso, que ha sido ampliamente cubierto en toda España, ha abierto un diálogo más profundo sobre cómo se trata a las mujeres en la sociedad y sobre las desigualdades en el fútbol español, que al igual que gran parte del mundo futbolístico,
está dominado por hombres y la inversión y los recursos se concentran en el juego masculino, sin lugar a dudas. Esto también ha evidenciado esas desigualdades y ha impulsado más demandas a nivel global por un mejor trato hacia las mujeres en el fútbol. Más derechos, mayor acceso y más inversión. Buen punto, Rob. Esta fue la primera victoria de España en el Mundial Femenino y demostró ser también un punto de inflexión para las jugadoras de España, ¿no es cierto? Para exponer el machismo que según ellas padecieron. Así es, y es una acusación que había estado pesando sobre la Federación Española en el periodo previo a esa final, mucho antes de que tuviera lugar ese mundial. Ya se hablaba de las preocupaciones relacionadas con las condiciones que afrontaban las jugadoras en la Federación Española, en especial del trato desfavorable y poco adecuado que recibían por parte de Jorge Vilda, quien era el entrenador de la selección. Vilda fue finalmente destituido por apoyar a Rubiales. Se le vio aplaudiendo en la asamblea de emergencia en la que Rubiales intentó mantenerse desafiante como presidente. Lo obligaron a irse, pero ahora es el entrenador de la selección femenina de Marruecos. En cuanto a algunas de las discusiones más amplias que tuvieron lugar en la sociedad española, Jenny Hermoso ha recibido muchísimo apoyo al enfrentar estas serias acusaciones de ser parte de algún tipo de ataque a la Federación Española. Mientras tanto, ella trata de recuperar la felicidad de uno de los días más importantes de toda su vida. También aquellos momentos que causaron un gran impacto. La gente preguntaba por qué se reía en tal momento, o por qué todavía se la veía celebrando si ese beso forzado había ocurrido sin su consentimiento. Al testificar, ella expresó que no quería quitarle protagonismo a las importantes celebraciones de su equipo. En realidad, puede que la jugadora haya estado sufriendo por dentro mientras el equipo salía en el autobús de aquel estadio en Sídney, aunque por fuera aparentaba otra cosa, porque hay que pensar, para ponerlo en perspectiva, que esa final de la Copa del Mundo en Sídney fue otro trampolín en el crecimiento acelerado del fútbol femenino. Yo estuve en Sídney para la final, tanto para Inglaterra como para España. Fue su primera final del mundo en el fútbol femenino, un estadio olímpico repleto en Sídney y una audiencia mundial inmensa, algo impensable para el fútbol femenino hace algunas décadas, especialmente en España, donde hasta hace unos años no tenían el respaldo necesario para emprender un camino así. Por eso, que este acontecimiento se viera manchado por Luis Rubiales y el beso no consentido, ayuda a entender la intensa reacción que generó. Realmente el caso provocó conversaciones más amplias sobre esas profundas desigualdades en el deporte. Que Rubiales se viera obligado a comparecer ante la justicia significó que tuvo que enfrentar preguntas que prefería evitar y puso sobre la mesa el debate sobre el privilegio masculino. La verdad es que después del incidente en Sídney, sentí que algunos líderes del fútbol mundial veían el escándalo como una especie de inconveniente. Realmente no querían abordarlo. Creían que el asunto se disiparía, evidenciando así el control masculino en el fútbol. Algunos incluso lo atribuyeron a una agenda de los medios y no a un asunto de verdadera relevancia. Pero sin duda, en las semanas siguientes vimos cómo crecía la presión y la indignación. Al mismo tiempo, Rubiales intentaba defender su posición. Parece un punto de inflexión que podría mejorar el trato hacia las mujeres en el fútbol. Hubo también críticas en este mundial hacia el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien dijo en un discurso que las mujeres en el fútbol debían empujar puertas y esforzarse más. Parecía estar poniendo la responsabilidad del cambio sobre ellas, en lugar de en las autoridades del fútbol. Si analizamos este momento, debemos verlo como parte de una historia interconectada, marcada por décadas de escasa inversión y falta de apoyo al fútbol femenino. Todo culminó cuando en el podio de la final del Mundial, durante la celebración, esta estrella del fútbol femenino español recibió un beso no consensuado del presidente de la federación. Por este incidente, ahora ha sido sancionado con una multa de 10.000 euros. Sin embargo, Luis Rubiales ha sido absuelto del cargo de coacción a Jenny Hermoso para que lo defendiera en los días y semanas posteriores a esa final del Mundial Femenino en Sídney en 2023.